Cómo obtener una previsión de ingresos según agenda en Ofimedic 7. Una de las mejoras que hemos incluido en la versión 7.4 de Ofimedic es la posibilidad de obtener una previsión de ingresos en función de las citas que vamos a tener. ¿Cómo obtenemos este valor? En Ofimedic tenemos dos tipos de registros que nos permiten identificar fácilmente lo que vamos a hacerle al paciente y lo que vamos a facturarle. Por un lado tenemos la agenda de trabajo con las citas que va a tener cada paciente, y cada tipo de cita cada cita tiene un tipo de cita asignado. Este tipo de cita normalmente responde a un criterio como puede ser una revisión, como en este caso una primera consulta, lo cual nos anticipa un poco al médico o a la gestión de la recepción acerca del tipo de cita que va a tener. Puede ser una revisión, puede ser una primera, como ejemplos que he dicho, pero podríamos dar de alta un tipo de visita que lo llamáramos DIU. Por ejemplo, cuando viene un paciente a ginecología, ponerse un DIU. Podemos tener otro tipo de visita que le llamemos audiometría, por ejemplo, cuando viene un paciente a visitar al otorrino y quiere hacerse una audiometría. En cualquier caso, lo que nosotros podemos determinar también son los actos médicos que vamos a facturar. Es decir, podemos indicar el tipo de acto médico de cada cosa. En la tarifa privada puede ser que coincidan el tipo de acto médico con el tipo de visita médica. En el caso de las compañías de seguros, esto puede ser extremadamente dispar, porque una compañía de seguros lo puede llamar consulta, la otra lo puede llamar visita médica, la otra lo puede llamar... Es decir, cada tarifa tiene su propia asignación de sus propios actos médicos facturables. Lo que podemos hacer en Ofimedic es unirlos, es decir, es determinar para cada tipo de cita qué actos médicos se van a facturar. Y esto, si lo vinculamos, luego posiblemente lo que nos dará será una previsión exacta de aquellos ingresos que vamos a tener. Y esa exactitud tampoco es muy precisa, porque en cualquier caso puede ser que, o bien desde recepción nos hayamos equivocado en el momento de asignar ese acto posiblemente facturable, o bien que posiblemente el paciente se haga más cosas de las que tenía previstas, o de lo que teníamos previsto no se lo haga y se haga otras cosas. En cualquier caso sí que nos da una pista relativamente cercana a aquel volumen de ingresos que vamos a tener. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. En primer lugar, lo que tenemos que tener en administración es configurados los servicios y artículos que vamos a vender. Esto cualquier centro ya los tiene configurados dentro del sistema. Vamos a acceder aquí a servicios y artículos y obtenemos toda la lista de servicios y artículos. Veremos que aquí tenemos los servicios que tiene cada compañía de seguros. Bien, para cada, vamos a ordenarlos. Por ejemplo, podemos identificar que una visita a domicilio, pues la compañía de Eslas nos va a pagar 20 euros. Podemos identificar que para una revisión la compañía Adeslas nos va a pagar 13,77. Bien, podríamos identificar también que para una tarifa privada, vamos a llamarla aquí tarifa general de la consulta, cuando venga un paciente de hacerse una consulta de ginecología, nosotros la vamos a vender a 150 euros. Esto al fin y al cabo son nuestras tarifas que damos de alta. Posteriormente lo que podemos hacer es identificar en la administración los tipos de cita que podemos asignar dentro de la agenda. Y me explicaré. Puedo tener un tipo de cita que le llame primera consulta. La primera consulta la quiero pintar de color verde, etcétera, etcétera. Esto ya se explica en otros apartados. Y aquí tenemos una pestaña que nos indica servicios y artículos. Aquí, ¿qué es lo que podemos decirle? Que cada vez que vendamos una primera visita médica, automáticamente cargue determinados actos médicos, 1, 2, n actos médicos, los que queramos, bien, según ese tipo de consulta. Es decir, le estamos diciendo al sistema que cada vez que hagamos una primera visita a un paciente, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí algunos seleccionados ya. Lo voy a ordenar, sí. Pues le voy a decir que si es de Mafre, me cargue automáticamente este acto médico. Todo esto es a modo de ejemplo, para que se hagan una idea. Si es de tarifa privada, que me cargue este acto médico. Le puedo incluso indicar la categoría, el grupo, etcétera, etcétera. Le puedo indicar, por ejemplo, que si es de Medifiat, me cargue estos 15 euros. ¿Bien? De manera que yo cuando en la agenda médica reserve una primera consulta para un paciente que sea de Mafre, automáticamente le cargaría este acto médico de 15 euros. Cuando sea de privado, automáticamente le cargaría este. Es decir, también podemos configurar por otro lado la especialidad para acotar más, pero ahora se lo estamos explicando para que se hagan una idea aproximada. Bien, haciendo lo mismo, podemos hacer lo mismo con las revisiones. A las revisiones yo le puedo decir que cada vez que hago una revisión,
Vamos a ordenarlo porque me consta aquí que tengo. Si es de la compañía Deslas, vamos a obtener un ingreso de 377 euros. Si es de la tarifa general, vamos a tener un ingreso de 45 euros. Bien, una vez tenemos ya configurado esto, en Ofimedic lo que podemos hacer fácilmente es vamos cumplimentando la agenda. Aquí veremos que tenemos una serie de visitas médicas hechas para determinados pacientes. Cuando nosotros un paciente lo movemos a la sala de espera o a la consulta, que es una manera de indicarle que el paciente ha llegado, lo podemos hacer fácilmente desde muchos lugares. Por ejemplo, lo podemos hacer desde aquí, desde la consola de recepción, desde la visita. Si yo aquí le indico que este paciente acaba de llegar y lo muevo a la sala, él ya me dice, este acto médico, este paciente es de Deslas, dice tiene actos médicos vinculados, lo cual significa que él está detectando que el paciente Pedro Sánchez, que es de la compañía Deslas y tiene previsto hacerse una revisión, como su tipo de visita es de revisión, tiene una serie de actos médicos que tiene vinculados. En el caso anterior habíamos explicado que si era de tarifa privada tenía uno y si era de Deslas tenía otro. Él nos pregunta si los queremos importar, diciendo esto lo vamos a cargar. Automáticamente la visita médica ya se va a sala de espera y aparece en verde, y veremos que en su visita médica, que la veremos en la propia visita, en la pestaña de ventas ya tenemos cargado el acto de revisión, para que luego posteriormente lo único que tengamos que hacer sea pasarle la tarjeta médica, bien, pasarle la tarjeta o cobrarle en el caso de que sea privado. No vamos a guardarlo. Bien, todo esto más o menos ya era conocido hasta la fecha, pero ¿qué es lo que hemos conseguido? Que gracias a esta vinculación ahora nosotros podemos obtener el ingreso que vamos a tener. ¿Cómo lo obtendremos? Si nos vamos ahora a la consola de recepción, que nos muestra la relación de visitas que tiene cada paciente, nos muestra cada médico en cuestión o toda la consulta. Yo estoy abriendo la consola de recepción de un médico, pero podríamos abrir la consola de recepción de todos los médicos, que nos mostraría más registros. Veremos que para ellos tenemos aquí una columna nueva que se llama previsión, donde nos informa del precio esperado que vamos a obtener. Lo vamos a ver en la consola del doctor Jaime Miguel, que tiene menos, y aquí veremos que aquí nos informa de qué pacientes tenemos en espera, de qué pacientes tenemos pendientes de llegar, bien, el tiempo, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de variables y aquí nos indica lo que hemos vendido, lo que hemos cobrado, la diferencia, si es de privado el total de privado, si es de compañías el total de compañías y la previsión. Incluso nos indica la comisión y el margen. Es decir, aquí estamos obteniendo que para estas visitas vamos a obtener en este caso 13,77, en este caso 13,77 y en este caso 120 euros. Es decir, ya nos anticipa que esta visita médica, esta consulta, los ingresos que vamos a tener. Tenemos aquí una línea que podemos añadir totales. Si yo aquí añado una suma, él automáticamente ya nos está indicando que para el día de hoy el doctor Jaime Miguel tiene una previsión de ingresos de 147,54 euros, lo cual luego no coincide con la realidad, porque como veremos en este caso, este paciente nos está indicando el 13 que ya está en la sala de espera, y como le hemos dicho antes que el paciente ya había movido, lo habíamos movido a la sala de espera, automáticamente se ha cargado como venta los 13,77. No lo hemos cobrado aún, para que tengamos en cuenta de que no lo hemos cobrado, y aquí nos aparece el cobro si lo hubiéramos añadido, y aquí la diferencia. En estos otros dos casos, como veremos, Juan Acosta nos indica que tiene previstos esos ingresos, pero aún no se ha materializado. ¿Por qué? Porque el paciente no ha llegado, porque no se lo hemos cargado. Si este paciente ahora lo moviéramos a sala de espera, veremos que automáticamente él nos indica se van a importar los actos de la misma manera que nos decía anteriormente, y automáticamente ya lo tenemos en la sala de espera, ya nos ha venido a la barra superior, porque nos indica que estos dos pacientes ya están en espera, que tiene ventas no cobradas, y automáticamente nos sale el mismo valor de ventas de previsión que el de venta. Si hacemos esto lo mismo con el de privado, que tenemos un ingreso de 120 euros y lo movemos, cuando lo movamos directamente, automáticamente veremos que nos va a cargar aquí los 120 euros. Bien, le digo que lo quiero importar como ventas y ya nos indica el importe. A su vez nos va separando las que son de ventas de privados y las que son de ventas de compañías, con el fin de que nosotros podamos obtenerlo fácilmente. Si yo lo refresco de nuevo, vamos a tener el sumatorio. Yo ya tengo aquí el sumatorio y ahora veo perfectamente el ingreso que voy a tener privado, el ingreso que tengo por compañías en la previsión.
En resumen, mediante esta simple asociación de actos médicos facturables podemos obtener una previsión de ingresos de manera muy sencilla directamente desde Ofimedic, además de controlar desde la consola de recepción no solo esa previsión de ingresos, sino aquellas ventas que realmente hemos hecho, los cobros, la diferencia, obtener cuál es el total de privado y el total de las ventas de compañía. Ni que decir tiene que, como ya conocen, ahora si nosotros nos fuéramos, por ejemplo, a la visita de Carlos Torras, que lo tenemos aquí, y realizáramos el cobro, que es lo que vamos a hacer ahora, aquí nos aparece que tiene 120 euros, aquí nosotros podíamos añadirle más actos, porque resulta que el médico, que lo puede hacer desde la historia, ha determinado añadir cualquier acto más, y luego posteriormente lo que tenemos que hacer es cobrar, ¿eh? Le podemos decir, por ejemplo, que nos paga en efectivo, en la forma de pago que queramos. Como veremos, ya tenemos la venta vendida y cobrada, el total, podríamos emitir la factura, bien, y ahora automáticamente aquí ya tenemos los importes. Ahora al refrescar veremos que ya tenemos los importes de cobro, con lo cual ya veríamos lo que hemos vendido, lo que hemos cobrado, la previsión que teníamos, y aquí veríamos que efectivamente hay una diferencia porque teníamos una previsión de 120 euros pero hemos vendido en realidad 245 que a su vez se han cobrado del todo. Es decir, con esta simple utilidad lo que conseguimos es tener un control total de la consulta. Tenemos esa previsión de ingresos, lo que hemos vendido de cada visita médica, lo que hemos cobrado, la diferencia, cuáles son de privados y cuáles son de compañías de seguros. Esta mejora la tienen disponible en la versión Ofimedic 7.4.